Buenas noches, mis amigos, bienvenidos a otro programa de La Otra Realidad. Tu amigo Andrew Álvarez, hoy acá, viernes 28 de enero del año 2022. Gracias por estar conectados con nosotros. Hemos empezado un poquito más tarde, circunstancias fuera de nuestro control, cosas que pasan increíbles en las carreteras de Puerto Rico, pero bueno, no vale la pena comentar mucho las cosas que uno se encuentra en la carretera y que pues tal vez pues nos atrasan lamentablemente. Pero gracias a ustedes por nuevamente estar ahí con nosotros, una vez más compartiendo este programa que lleva tantos años transmitiéndose primero en la señal de radio y luego aquí a través de Facebook y de YouTube, donde será pues puesto este programa por el webmaster Carlos Figueroa. Antes de entrar en materia directamente con los temas de esta noche, las cosas interesantes que vamos a estar aquí discutiendo para ustedes, recordarles que también va a estar conmigo un ratito el ingeniero Orlando Pla, vía telefónica, en el segundo segmento de este programa. Pero también quiero adelantarles que este año vamos a tener un sinnúmero de nuevas cosas para todos ustedes. Nuestra producción va a estar trayendo pues nuevas alternativas que definitivamente nos van a permitir conectarnos en múltiples plataformas con todos nuestros buenos amigos foristas. Así que vamos a tener esa oportunidad maravillosa en las próximas semanas, meses, para tener un año diferente, sea algo distinto a lo que hemos hecho hasta ahora, aparte de lo bueno que todavía hayamos hecho, ¿no? Estamos, como mencioné hace unas semanas atrás, ya en el proyecto de regresar nuevamente a las conferencias presenciales. Esto, como todos sabemos, depende también cómo esté la incidencia de COVID-19 acá en Puerto Rico, cómo estén las órdenes ejecutivas y cómo se esté moviendo la cosa. Depende de eso muchísimo, y que podamos reunir a grupos de personas que quieran compartir con nosotros y que quieran dilucidar tantos asuntos de la más de interesante, saliéndonos como siempre, ¿no?, del círculo de lo mismo y de esas cadenas que siempre mantienen el pensamiento y la discusión en los mismos lugares, a veces apantanados. Así que también les indico que no solamente vamos a estar aquí en Facebook Live, en YouTube, sino vamos a tener nuestra página web. Y en nuestra página web van a tener ustedes acceso a las conferencias que vamos a estar preparando, aparte de las conferencias que van a ser presenciales, que es lo que tenemos en plan, como hacíamos hace par de años atrás. Estarán también las conferencias online. Así que vendrán muchas cosas interesantes. También vamos a participar en otros foros, pero eso en su momento lo vamos a estar por aquí comunicando a todos ustedes, nuestros buenos amigos. Conmigo esta noche está acá mi productora Denise Bay. Denise, hello. Hola Andrew, y saludos a todos los foristas que se encuentran conectados en este momento. Claro que sí, Denise, gracias. ¿Estás bien? Sí, todo muy bien, acá trabajando otras cositas. Excelente. Bueno, mis amigos, antes de entrar directamente en los asuntos del programa, les voy a indicar que nuestra nueva conferencia, la hemos estado trabajando durante esta semana, se titula Caos, el mundo en peligro, ¿no? El caos global de lo que está pasando, donde vamos a discutir sobre la doctrina del shock, ¿no?, de Naomi Klein, esta periodista canadiense. Vamos a ver uno de los ángulos sobre cómo se utiliza, ¿no?, esta doctrina de shock para mantenernos en esta situación que estamos. Como escribía también el economista y escritor Alvin Toffler. Alvin Toffler nos decía que existía lo que él llamaba el shock del futuro, la tercera ola y todo lo que viene ahora en esta nueva, ¿no?, revolución industrial o postindustrial que viene a ser la cibernética y la inteligencia artificial. Vamos a hablar obviamente de todo lo que está pasando referente a eso y cómo todo esto se concatena, ¿no?, con la teoría del caos y otros asuntos que tienen a este mundo de cabeza. Así que vamos a hablar de todo eso, la psicología del miedo, vamos a hablar del caos social a nivel mundial, de las protestas, de las luchas y de todo lo que tiene que ver con la manipulación colectiva en que estamos involucrados, ¿no?, y donde pues siempre se nos somete y nos convierten dentro de esta granja humana, pues lógicamente en el ganado que sirve para todo, para consumir, para producir, para trabajar, para todo lo que esté a la mano. Así que vamos a hablar no solamente de eso, sino también de los efectos que ha tenido la pandemia en todo este reordenamiento global y de todos los asuntos relacionados con estas cosas. Así que hay mucha tela de donde cortar, y esta conferencia audiovisual nos va a traer a la realidad de lo que estamos viviendo aquí y ahora. Caos. El caos en el mundo, el caos global, el caos político, el caos diplomático, el caos climático, el caos militar y todos los otros asuntos que nos llevan, ¿no?, en esta cadena de prejuicios y perjuicios en contra de la misma humanidad. Así que les digo todo eso porque vamos a estar hablando del nuevo orden mundial, vamos a estar hablando obviamente de los cíclicos que son estos nuevos ajustes que se dan en la sociedad
planetaria, y cuando digo la sociedad planetaria, pues me refiero a todas las naciones, a la humanidad, no únicamente a lo que algunos representan a través de las Naciones Unidas, que definitivamente pues sirve para unos en particular, mientras realmente no cumple con la mayor parte de las personas en este mundo. Pues bien, acá en la otra realidad vamos a comenzar obviamente a discutir algunos asuntos, como he dicho, que nos tienen que poner a pensar más allá de lo visible, más allá de lo aparente, más allá de lo que se supone. Miren, mis amigos, hay definitivamente una ola de impacto en todo el planeta y nuevamente la cuestión del COVID-19 sigue siendo la constante en todo esto, ¿no? Ya se discute definitivamente de que vamos directamente, ¿no? Y que los efectos del COVID-19 nos llevan directamente a lo que podría ser, ¿no? Una gran depresión nuevamente, como ocurrió en la década de los años 30 en los Estados Unidos y que también tuvo efectos en otras partes del mundo donde quiera que hubiesen relaciones económicas con los Estados Unidos. Esto hay que amplificarlo porque debido a la globalización y a la política que se utiliza actualmente de bloques económicos, de influencia y del dólar como cambio, pues todas estas cosas nos tienen que preocupar de sobremanera. Primeramente, la superinflación que está creciendo en todas partes. Hoy en mi página Andrew Álvarez Chardón, página oficial, publiqué precisamente un video donde se habla de lo que está ocurriendo en Turquía y cómo definitivamente el gobierno no ha podido mediar ni resolver la situación de la inflación en Turquía, que ya raya en el 60% por arriba, 60% de inflación, donde todas las semanas se suben los precios de todos los artículos. A esto hay que obviamente también añadirle la cuestión de la devaluación de la moneda, tanto de la moneda de Turquía como muchas otras monedas en el mundo que están siendo devaluadas ante el valor del dólar. Pero aquí obviamente lo que uno discute y lo que uno se pone a pensar, hasta cuándo realmente el dólar podrá mantener su valor y la confianza de quienes utilizamos el dólar, ¿no? Hasta cuándo esta moneda que depende de los commodities podrá mantenerse donde está, con todos los cambios que están ocurriendo geopolíticos en el mundo y las alianzas económicas que no son necesariamente a favor de los Estados Unidos. O sea, las alianzas que se han dado, por ejemplo, en el Pacífico, en el Indo-Pacífico, en toda esa región, en los países que ahora precisamente quien rige y ordena es China. O sea, que son alianzas que se perdieron luego de la época de Obama, durante el periodo de Donald Trump, pues, se rompieron, ¿no? Esas alianzas, se sacó a Estados Unidos, ¿no? Del foco de atención o de la centralización de esos acuerdos, y China, pues obviamente se aprovechó del espacio vacío, el espacio de poder. Los espacios de poder siempre se van a ser ocupados. O sea, los gobernantes, los gobiernos, los imperios, las industrias, quien quiera que sea, o los políticos, no pueden dejar espacios de poder. Estos nunca se quedan ahí permanentemente. Hay alguien que obviamente los va a recuperar, los va a tomar. Por ende, esto hay que aplicarlo en muchas de las formas o maneras en que se corre el mundo y definitivamente cómo se establecen las relaciones internacionales y las relaciones tanto políticas, económicas, como las alianzas, sean estas militares o cualquiera de las que puedan haber en el mundo. Esto es bien importante que lo sepamos, porque estos acuerdos determinan definitivamente el derrotero de la economía, cómo las cosas se van a dar. Ok, por otro lado, aparte de todo esto, pues aquí en Puerto Rico ya estamos definitivamente hace rato dentro de esa inflación, lo hemos hablado, no al nivel de lo que está pasando en Europa, ni al nivel de lo que está pasando probablemente allá en Turquía. Por aquí tenemos una inflación mayor que la que hay en los Estados Unidos y lo hemos explicado hasta la saciedad, y lógicamente se debe a nuestra realidad de isla, ¿no? Lejos del continente, y aquí hay que traer todo y hay que meterle flete a todo. Aquí hay un costo para traer transporte marítimo y tantas otras cosas que encarecen la mercancía. Pero aquí lo importante de lo que está pasando, aparte de Puerto Rico, en todo el mundo, es que hay una escasez. Hay una gran escasez y esto es efecto de la pandemia. Es decir, todo esto viene definitivamente por la distribución y sobre todo la producción. Producción de productos, distribución de estos productos, todo esto escasea en la mayor parte del mundo, ¿no? Se han cerrado obviamente industrias, se ha limitado la producción, la cantidad de materia prima ha disminuido y todo esto lleva a que hay un alza de precios terrible como la que está ocurriendo en estos momentos. O sea que esto lamentablemente está concatenado y estamos frente a lo que posiblemente pueda ser una ola que pueda barrer la economía y el sistema como lo hemos utilizado, como lo hemos conocido hasta este momento. De eso hablan los economistas, de eso hablan los expertos. Este tipo de situaciones pues no las vemos discutirse abiertamente en los foros acá en Puerto Rico, ni en radio, ni en televisión, en la prensa escrita. A veces vienen notas económicas, viene una cosa u otra, pero está dicho de tal forma y presentado de tal manera
que el hombre y la mujer común, la gente de a pie, pues o no le presta atención o simplemente no entiende, porque está escrito obviamente en una jerga que va dirigida a unos grupos particulares, a la gente especialista en ese campo y a los que tienen interés directamente en ese campo porque invierten en magnitudes mayores que la que el obrero, el trabajador común, hombre o mujer, hace. Así que, como no todo el mundo está en la bolsa de valores, aunque en los últimos años, y esto es bueno recalcarlo, en los últimos tiempos ha habido mucho, ¿cómo diría yo? Mucha propaganda, mucho movimiento, mucho estímulo para que la gente empiece a entrar obviamente en la bolsa de valores a invertir. De hecho, usted encuentra aplicaciones allá en internet para usted entrar directamente ya y comprar acciones y ver cómo va, ¿no?, la cuestión bursátil, cómo sube, cómo bajan y qué inversiones hacer. Todo esto ya está disponible. Antes eso era pues un mundo extraño. Pero aún así, al nivel que uno lo puede hacer es tan pequeño que no es tan significativo. De otra manera, también tenemos todo esto de las criptomonedas, cómo ha revolucionado definitivamente la economía en muchas partes del mundo y cómo también es perseguido. Por ejemplo, en España, usted sabe que hubo una redada precisamente para los mineros de criptomonedas, gente que estaba trabajando en esto y que les confiscaron los equipos, los arrestaron. Como sabemos que en China los expulsaron de China y esta situación sigue ocurriendo en muchas partes del mundo, mientras que en otros lugares del mundo, como en El Salvador, pues ahora se quiere utilizar esto como uno de los recursos para empujar la economía. Puerto Rico, lógicamente, yo lo he explicado esto en varias ocasiones y tiene que ver con la situación energética para usted poder hacer gran minería o producción acá de criptomonedas, las que sean. Hay varias, ¿no? No todas son Bitcoin, pero ese es el más conocido y el que más valor tiene. Pero lo que es importante señalar es que en su momento eso también pues será parte, ¿no?, del producto económico de Puerto Rico según se vaya temperando a la realidad del siglo XXI. O sea, tenemos que entrar en la onda del siglo XXI. No nos podemos quedar pensando en los modos de producción del siglo XX, por amor a Dios. O sea, no podemos seguir pensando en la manufactura como se hacía aquí en la industria de la aguja, o la corco, la petroquímica, o inclusive las mismas farmacéuticas, que son modelos, algunos de ellos ya arcaicos, de hacer productos y economía. Así que tenemos que entrar en esa nueva revolución económica. Y si queremos un mejor Puerto Rico, oiga bien, para que los políticos cojan orejas y busquen a los asesores adecuados y se pongan a trabajar para el pueblo y para que esto se levante y salga del hoyo. Mire, definitivamente aquí hay que reestructurar todo un nuevo plan económico de desarrollo y crecimiento en Puerto Rico y hay que ver cuáles son las megatendencias internacionales, las megatendencias económicas, tecnológicas, todas las que puedan ser. Puerto Rico no puede existir meramente, ¿no?, como una sociedad de servicio, ¿no?, como un sistema económico de servicio, que da servicios únicamente. Tenemos que producir, pero ya no es la manufactura de antes. Tenemos que entrar en ese nuevo ciclo, en esa nueva revolución industrial y obviamente capacitar a nuestros hijos, a nuestros estudiantes, educarlos, prepararlos para que puedan entrar, ¿no?, en ese ciclo de avance tecnológico que nos vaya a disparar obviamente a la competitividad a nivel global con los países que están en la vanguardia. Entonces, no vamos a estar en la retaguardia. Puerto Rico, sepa usted, ha estado en varias ocasiones en la vanguardia de la investigación. O sea, por ejemplo, el Colegio Mayagüez, hace unas décadas atrás, era una de las mejores instituciones en investigación, tanto científica como tecnológica. Y todavía, usted lo sabe muy bien, muchos de los muchachos que se gradúan de ahí se van para NASA o se van para el bloque militar, industrial, farmacéutico, a las grandes compañías aeronáuticas o a las grandes farmacéuticas. Así que esa es la calidad de estudiantes, de graduados que tenemos del Colegio de Mayagüez, de RUM. Así que también hay otras instituciones privadas que tienen un buen nivel también educativo, que se han ido superando con los retos que pone el siglo XXI. O sea, hay muchas cosas que definitivamente podemos usar a nuestro favor y el recurso humano está ahí. Es cuestión de organizarnos nuevamente, de utilizar un sistema que sea, o varios sistemas que puedan ser de desarrollo e impulso a la economía, a la educación y a la calidad de vida del puertorriqueño. Todas esas cosas tenemos que verlas. Bueno, dicho todo eso, para darnos a otras cositas, ya que hoy empezamos tarde y es lamentable por un incidente acá en la carretera entre gente por ahí, pero bueno, una nota interesante que sale precisamente y es Elon Musk, que tronó contra el presidente Joe Biden. Algunos le dicen Sleepy Biden, otros le dicen Zombie Biden, otros le dicen Chocho Biden, qué sé yo. Pobre Joe Biden, obviamente, él es su peor campaña. Yo dudo mucho que pueda llegar a las elecciones, que vaya a competir para un nuevo término, porque definitivamente pues no las ha tenido todas con él. Decisiones equivocadas, decisiones lentas, poco asertivas. Sus programas pues no han sido apoyados tampoco ni en el Senado. En la Cámara sí, pero en el Senado de los Estados Unidos no. Inclusive, aunque tiene la mitad de los senadores, inclusive un par de senadores demócratas están en contra de todas sus propuestas y estos se han unido en bloque con los republicanos, que a ninguno le va a dar un voto para nada de lo que
pida Biden. Así que ahora cuando vengan las llamadas elecciones de medio término, que es cuando vienen los cambios en el Senado, los cambios en la Cámara, pero vamos a ver qué ocurre. Si entran más demócratas, pues entonces podrá estar viable su plan económico y de desarrollo de infraestructura en Estados Unidos. Si no entran más, lamentablemente pues se va a atascar, va a estar ahí en el empantanal y difícilmente pueda resolver esto. Y claro, se nota día a día que sus capacidades van menguando. Y es lamentable que los Estados Unidos vaya bajando el nivel de sus gobernantes, como ocurre en Puerto Rico también, porque uno ve un reflejo de una cosa en la otra, es como ver un espejo. En Estados Unidos teníamos un tipo que estaba loco y sin idea, que era Trump. Sí, Trump está tostado, no lo defiende a nadie, porque la verdad que el tipo, no way Felipe. 8 años como hubieran sido devastadores, pero 4 años de Biden, pues tal vez sean peor, no lo sabemos. La realidad es que el tipo sigue resbalando en seco, pero usted va de un enajenado a uno que está senil. ¿Qué va a ser lo próximo en los Estados Unidos? ¿Qué otro tipo va a poder gobernar esa nación al paso que va y la decadencia del imperio del siglo XXI que sigue cayéndose en pedazos? ¿Quién va a gobernar allí? ¿Quién podrá estabilizar ese país? Habrá que ver de aquí a las próximas elecciones. Ahora, por otro lado, en Puerto Rico, la calidad de gobernante, usted puede tener una línea, ¿no? Longitudinalmente usted ve que va para abajo, cuesta abajo como Gardel. Calidad de todo nivel, no solo intelectual, sino obviamente sin carisma político, decisiones ambiguas, gente comprometida con grandes intereses, situaciones que no se comunican directamente y adecuadamente con el pueblo. La mayor parte de todos los gobernantes, los últimos 4, 5, 6 gobernantes en Puerto Rico viviendo en la burbuja de la fantasía allá en Fortaleza, su círculo cercano de asesores, de alicate, de alcahuete, de chupatuerca o todo el que usted quiera, diciéndole que está bien, que todo está fantástico, que lo que hace está ok y sin oído en tierra, todos desconectados de la realidad nacional. Y es una pena. Por eso después se preguntan por qué la gente marcha, o por qué la gente tira pedradas, o por qué se vuelven todas estas revueltas, obviamente de disgusto social en Puerto Rico. Hay que despertar. Así que en Puerto Rico también la calidad de gobernante va cuesta abajo, y los alcaldes, ni usted pregunte, y eso da vergüenza ajena, o cosa horrible lo que está pasando aquí, con el liderazgo político en Puerto Rico, que ni saben para quién trabajan. Bueno, ellos saben a quién le caiga bien el bolsillo y a quién no. Dicho eso, pues ¿qué ha hecho Elon Musk? Bueno, Elon Musk le cayó encima a Biden, por Biden estar escribiendo, tuiteando de que felicitaba a la Ford Motor Company, que felicitaba a la General Motors por haber aumentado, ¿no?, la producción de carros eléctricos, por estar fabricando esos automóviles en el territorio de los Estados Unidos. Usted sabe, antes de entrar en lo que dijo nuevamente Mr. Elon Musk, que Estados Unidos está en una nueva política económica de recuperar las plantas, tanto de ensamblaje de equipos electrónicos, de grúas, de motores, de automóviles, de todo lo que pueda haber, rescatarlas del extranjero. Me explico. No solamente las que estaban en China, sino traer al territorio de los Estados Unidos mucha de la inversión que se hizo en los pasados 15 o 16 años fuera de los Estados Unidos, ¿no? Y traer esas fábricas para darle empleo a los norteamericanos, ¿no? Darle empleo a su gente, para invertir en los estados, para hacer que la economía tenga una inyección adicional de sus propias transnacionales. Y por otro lado, veamos dónde cae Puerto Rico en esa nueva política de repatriar todas estas industrias al territorio de los Estados Unidos. Yo espero que a Puerto Rico le llegue algo de todo eso, pero que aquí tengamos nuevamente la madurez, la capacidad, ¿no?, de poder organizar todas esas cosas. ¿Me explico? O sea, tenemos que ver cómo bregamos con los millones de dólares, los miles y miles de millones de dólares que están ahí para la reconstrucción del país, algo que hemos hablado aquí muchísimas veces, algo que se discute en el país, en todos los pasillos, y que todavía no se ve el movimiento para eso. Es importante que ese dinero se ponga ya a trabajar en Puerto Rico. Es necesario que se tengan las coyunturas para que eso se pueda hacer. No es tener dinero ahí, es más que eso, es tener un plan, manejo para ese capital, la administración de ese capital, ¿no?, el proyecto para ese capital, mano de obra para ese capital, ¿no?, que esté delineado, ¿no?, de una manera que sea efectiva y alineado con los intereses y necesidades del pueblo. Eso es importante.
Yo siempre he dicho que en las elecciones en Puerto Rico, cuando usted tiene todos esos candidatos que aparecen por ahí en partidos o fuera de partidos políticos, que cuando presenten obviamente su hoja, ¿no? Su hoja de desempeño, su hoja de trabajo, cuando presenten, por ejemplo, sus promesas de campaña, lo pongan al lado no solamente de un programa político, un programa de partido, no. Lo pongan al lado, ¿no? digamos, de un reporte completo, o de un documento o lo que sea, una publicación completa que indique los pasos a seguir, de dónde va a salir el fondo, qué pasos se van a seguir, qué gentes van a estar involucradas en los proyectos y todo eso, que la gente sepa qué es lo que realmente se va a hacer y que lo sepa de la A a la Z, que después no nos vengan a decir, no, es que es confidencial, como Luma, que es confidencial. ¿Cómo es confidencial si usted está bregando con que los fondos de Puerto Rico y con obviamente la propiedad del pueblo de Puerto Rico? Por amor a Dios, vamos a respetar la inteligencia. De todas esas cosas hay que clarificarlas en el futuro. Pues bien, Elon Musk criticó obviamente por escribir en Twitter, el presidente de los Estados Unidos, no por Instagram, no fue por Twitter, fue por Instagram, ya Twitter sigue capa caída, en Instagram, felicitando a estas dos compañías, a la Ford y a la General Motors, y no mencionar a Tesla, que según él, pues Tesla es pionera en la construcción de automóviles eléctricos en los Estados Unidos y 40 cosas más. Bueno, eso dice Elon Musk. No es real totalmente ni cierto lo que él dice, porque muchos de sus Teslas ya se están fabricando, se van a fabricar en China y en otras partes del mundo. Pero hay que recordar, si usted alguna vez vio hace muchos años atrás, Who Killed the Electric Car? ¿Quién mató el carro eléctrico? ¿No? Que se probó allá en California y se probó en otros estados de la nación estadounidense, donde se trajeron carros eléctricos que eran sumamente eficientes, no se dañaban, cubrían cientos de millas con una carga, no hacían ruido, no contaminaban, y como eran tan y tan buenos, pues la industria de Detroit, es decir, Chrysler, General Motors, las que fueran, Ford, etcétera, decidieron que eso había que sacarlo al mercado, inclusive las industrias japonesas también, todos, por ejemplo, la Toyota y todos ellos, todos se pusieron de acuerdo. Hay que eliminar el carro eléctrico. Es demasiado bueno. Sale económico, barato, no se daña. Cubre las expectativas. Tiene largo alcance también. Puede recorrer cientos de millas antes de necesitar una carga. Por lo menos ese modelo, ese diseño que se hizo. Y de hecho no se permitía, sepa usted, no se permitió que nadie se quedara con un modelito ahí guardado, por lo menos, ¿verdad? No. Fue tan y tan bueno que hubo que destruir todo, llevarlo a Junker y hacerlo leña. Así que usted se da cuenta que los grandes intereses siempre aplastan las mejores propuestas. Los grandes intereses no velan por el pueblo. El pueblo es quien tiene que velar por sí mismo y usted por usted. Y luego usted vela por usted y su familia, pues entonces veamos cómo bregamos con nuestros vecinos y la comunidad. Pero la caridad empieza por casa. Así que a Elon Musk le cayó como a panderete culto y lo que comentó fue lo siguiente. El presidente Joe Biden trata al público estadounidense como si fueran tontos, como si fueran unos bobos, cuando ellos saben más de lo que él está diciendo. Definitivamente sí, todos los políticos tratan de ponerse en la figura paternalista, sea aquí o en cualquier país del mundo, y cualquier país es cualquier país, en todo el planeta, y sentirse como el padre de la nación. Nosotros somos los niños, los imberbes, a los que hay que decirle cuándo hacer, cómo no hacerse, cómo limpiarse, no limpiarse. Así es la vida, así nos mantienen en todas partes. Así que busque ese documental, debe estar por ahí en YouTube, en algún lugar. Who Killed the Electric Car? ¿Quién mató el carro eléctrico? Yo tengo una copia de él todavía cuando la compré hace muchos años, y definitivamente es revelador de todos los planes maquiavélicos que ha habido siempre por controlar la energía, la industria de la transportación y sobre todo la economía y los grandes intereses, no siempre sirviendo al pueblo, porque realmente nosotros somos el ganado, se aprovechan de nosotros. Dicho eso, una vez más, hay también algo interesante en el mundo científico, antes de entrar con el ingeniero Orlando Pla, es una nueva hipótesis que ha surgido sobre la investigación geológica del planeta Tierra y la investigación de la gravedad también, de los efectos de la gravedad en nuestro planeta. Se llama la teoría del baricentro. El baricentro lo que explica, para ponerse un chavito prieto, porque yo creo que uno debe explicar las cosas lo más sencillo posible para que todos tengamos oportunidad y buscar más información referente a eso. El baricentro lo que quiere decir es que hay una interacción entre el Sol, la Luna y la Tierra para crear el movimiento de las placas tectónicas del planeta y, lógicamente, el movimiento de los continentes, desde Pangea y todo eso, hasta los continentes como los tenemos en la actualidad. Es decir, en pocas palabras, hay una conexión cósmica, o sea, todo está enlazado, No hay nada aparte.
Yo siempre he dicho, y esto viene de la filosofía hinduista hasta la metafísica griega, hasta el conocimiento ancestral de los nativos americanos y los aborígenes, donde dicen que todo es uno y que el universo está conectado y todo es así, la naturaleza y el ser humano. Fíjense que aquí usted le hablan de meteorología y lo desconectan de la geología completamente. No, una cosa, otra es otra. O sea, están tan fragmentados en conocimiento y tan carentes de información que como no son interdisciplinarios, muchos de los que hablan de estos asuntos no entran en el campo interdisciplinario y no ven que hay una correlación de muchas cosas. Y esta nueva hipótesis que se está discutiendo y que se está tratando, ¿no?, de comprobar a base de observación y experimentación, lo que dice es que la cercanía y el tamaño de la Luna no solamente afecta a las mareas, que sabemos que la marea alta, la marea baja, que las mareas del océano las controla la Luna, las fases lunares, e inclusive el ritmo también circadiano y el ritmo también de la menstruación de la mujer, todo esto cae en ese ciclo lunar también, sino que también afecta directamente junto con la capacidad, ¿no?, gravitacional del Sol, los movimientos de las placas tectónicas, todo lo que se mueve, ¿no?, aquí en la litosfera, en nuestro planeta, y que no únicamente el calor interno del magma terrestre o las fuerzas que emite el núcleo terrestre, todo eso está correlacionado, combinado. Así que esto es interesante, ¿no? Esto salió obviamente en la revista GSA, la revista Special Papers de GSA de los Estados Unidos, ¿no?, de la Sociedad Geológica de los Estados Unidos, precisamente salió ayer esta publicación, así que búsquela, póngase al día y vea cómo van los avances de la ciencia. Yo siempre he dicho que desconocemos tanto, no únicamente del ser humano mismo, de nuestro cerebro y nuestra mente, desconocemos inclusive de nuestro planeta madre, de la Tierra, desconocemos mucho de la física planetaria, de todo lo que combina este mundo. Por eso es que solamente se ha explorado menos de un 5% de los océanos, así que estamos bien desconectados de la realidad del mundo en que vivimos. Bueno, dicho todo eso, un par de cosas que quiero mencionar, que tiene que ver con lo que está pasando y conectarme con esto, con el ingeniero Orlando Pla, luego de esto, porque esto es un enlace de lo que voy a hablar con él. Ustedes saben que hubo un accidente con un avión F-35 cerca del mar meridional de la China. Sí, cerca por allí. Se cayó un avión F-35 que estaba volando, estaba en despegue en el portaaviones US Carl Vinson. El Carl Vinson es uno de estos portaaviones modernos de última generación de los Estados Unidos y que obviamente tiene estos nuevos prototipos de los aviones F-35 de la Marina. Este avión se estrelló, se cayó en el océano. China está buscando este avión, aunque lo niega, se sabe, la inteligencia ha dicho que China está detrás de este avión, como obviamente los Estados Unidos que lo quieren recuperar. Este avión es prácticamente una computadora voladora, ¿no? Es tan y tan avanzado, aunque lo ha oído muchas críticas de este avión, pero la realidad es que es un avión bien avanzado, ¿no?, que definitivamente tiene la capacidad de enlazarse con diferentes sistemas a la vez mientras está volando, con drones, con otros aviones, con misiles que han sido disparados desde tierra. Puede guiar estos misiles desde tierra, puede hacer un sinnúmero de cosas, para que usted tenga una idea del avance que tiene esto, ¿no? Es lo que ellos llaman sistema de vinculación con tirador. Ellos pueden conectar todas estas cosas. Estos aviones de quinta generación lo hacen, los F-35, así que no se llama engaño. Lógicamente, si los chinos recuperan esto, van a tener toda esa información clasificada, que pertenece obviamente a la tecnología militar de los Estados Unidos. El barco de rescate, por lo menos en el día de ayer, el barco de rescate más cercano que estaba del área de impacto, estaba a 10 días de allí. Ya por eso los buzos de la Marina, los batiscafos y todo lo que la Marina pueda tener cercano, están ya tratando, ¿no?, de inflar y elevar, ¿no?, con bolsas de aire este barco hasta la superficie. Ha habido sugerencias, que yo creo que eso hubiese sido la mejor, de dispararle un torpedo y hacerlo polvo allá bajo el mar, hacerlo arena bajo el mar, con un torpedo, pero aparentemente quieren rescatarlo íntegro, si es que no se ha partido en varios pedazos. Así que están en ese proceso, mientras los chinos, calladitos, están tratando de llegar y recuperar ese avión, para obviamente utilizarlo, su tecnología, infiltrarse en la tecnología cibernética y de inteligencia que tienen los Estados Unidos, entre otras cuestiones más. Coger todos esos sistemas, cosa interesante. Por otro lado, otra noticia, y con esto llamamos ahora al ingeniero Pla en un momentito. Por otro lado, el presidente de Ucrania declaró precisamente hoy de que no se debe sembrar el pánico con lo que está ocurriendo en su país. Que sí, hay 100.000 soldados rusos cerca, no en la frontera, pero cerca de la frontera, pero que él no ve como un riesgo un ataque de esas tropas rusas sobre Ucrania, que no se debe nuevamente sembrar el pánico. Por otro lado, mientras él dice eso, ustedes saben que Antony Blinken,
secretario de Estado norteamericano, junto con el presidente Joe Biden, han estado en la campaña de reunir las fuerzas de la OTAN y de tener una fuerza de respuesta en caso de que se diera esta invasión. Hemos mencionado aquí durante semanas de que en febrero pues sería ideal porque según los expertos en la materia es cuando se congela la frontera completamente y todo eso allí que es pantanoso pues se convierte en más que un permafrost, se convierte en algo más sólido, una capa sólida que permite el paso de vehículos blindados, tropas y todo lo que se quiera. Pero obviamente eso está leído. Si fuera a ser de esa manera, pues algo leído. Mientras Anthony Blinken y el presidente Joe Biden dicen que es eminente prácticamente una invasión y que van a haber represalias de todas clases, pues hay países de la OTAN que no están en el mismo derrotero que ellos, no están en la misma carrera. Pero me está curioso, porque en el Pentágono, los jefes del Pentágono no quieren la guerra. La gente piensa que los halcones de la guerra son todos los generales. Y sepa usted que muchas veces los políticos son los verdaderos halcones de la guerra, los que realmente buscan la guerra, no necesariamente los generales. El que ha sido militar de carrera y ha estado en varias guerras, sabe que definitivamente no es bueno. No es bueno para nadie. Y que hay demasiadas pérdidas humanas, pérdidas materiales, hay un sinnúmero de consecuencias, ¿no?, que luego se dan de todo esto, ¿no?, debido obviamente a la destrucción que lleva a la guerra y a la caída que hay detrás de todo esto. Para que tengamos una idea, por ejemplo, el jefe del Estado Mayor de los Estados Unidos, Mark Milley, como el secretario de Defensa, Lloyd Austin, ellos están abogando directamente por una solución diplomática. Están apelando por una decisión diplomática. Ellos no quieren que las tropas de Estados Unidos tengan que meterse allí, en ese pantanal, tengan que meterse allí en Ucrania para nada, ni las fuerzas de la OTAN tampoco. O sea, que saben que es un costo terrible, que habrán cientos de miles, por no decir millones de muertos únicamente en aquella zona, que las ciudades son demasiado pobladas y que un ataque o bombardeo o cualquier intercambio que pueda haber de artillería, misiles o lo que fuese, sería devastador para esa región del mundo. Y las consecuencias que podrían haber sobre el territorio de Rusia si hubiera represalias contra los rusos y vis a vis represalias de Rusia hacia acá. O sea que una guerra es una estupidez y el que piensa que con el mollero y la mano de hierro se puede, no. Y esto ha sido así porque inclusive cuando McDuck era el secretario de la defensa que estaba el presidente Donald Trump en el poder, McDuck le dijo al presidente que no quitara las ayudas, oiga bien, las ayudas alimentarias y las ayudas de medicina y las ayudas sociales que había en África y en los países pobres, que no lo hiciera, que era el peor error táctico que podía hacer los Estados Unidos, el peor. Que toda esa gente se mantenía en calma y toda esa gente no apoyaba movimientos revolucionarios, ni movimientos yihadistas, ni movimientos terroristas, porque les llegaban esas ayudas y porque tenían obviamente todo eso que les permitía subsistir en aquel territorio y venía desde ayuda médica de todas clases. Trump decidió que no, que había que cortarlo, y esto no es política a favor democrática, esto es lo que pasó, le guste o no eso, vamos a educarnos y a saber qué pasó. Dijo que no. A la larga, obviamente, McDuck tuvo que renunciar. Dijo que no, que iba a cortar, que había que cortar fondos, que eran muchos chavos regalados, a gente pobre, negra, y gente quién sabe dónde rayos, que no le interesaba. Búsquelo y vea si lo dijo así o no. Fácil, búsquelo. Antes de comentar, búsquelo y se ilustra. Simple. Pues bueno, no siguió el consejo. ¿Qué pasó? Pues bueno, lógicamente ya los grupos yihadistas, los grupos que crean inestabilidad, revolucionarios en otras partes del mundo, África, en regiones de Indonesia, en regiones de todo el planeta, desde la Conchinchina hasta Latinoamérica, pues se aprovecharon de ese bajón, de esa falta de ayuda, de integración que se hacía para toda esta gente, y luego llegó la pandemia y la cosa se fastidió aún más, porque ya había menos recursos económicos disponibles para los países pobres, los países del tercer mundo, y ya definitivamente nosotros acá, como otros países, pues tenemos ahora problemas precisamente con la producción y la distribución, por eso la inflación, algo que expliqué al principio de esta edición. Así que hay que despertar durmiente. No es el bombazo y la fuerza. Usted tiene que saber cómo mover sus recursos para evitar tener que llegar a bombardear a alguien. Sepa usted que cuando usted negocia con un país y le interesan los recursos, usted no lo invade y le cae a bombazo y destruye la infraestructura que tiene. Por amor a Dios, boludo. No. Usted trata primero de envolver a esa gente, llegar a acuerdos con ellos. Y si son potencias como Estados Unidos, Gran Bretaña, China, o incluso Rusia o Alemania, Francia, lo que quieren obviamente es endeudar a ese país pobre para usar sus recursos naturales, que ha sido siempre, ¿no?, el mecanismo que se ha utilizado, es el modus operandi que siempre han usado. Y simplemente llegas a contratos para construirle, como hacen los chinos, que le construyen a todo el mundo represas y carreteras, como hacían los Estados Unidos por toda Latinoamérica. Y endeudas al país, endeudas a toda esa gente, los compromete. Si eso no funciona,
Bueno, pues entonces vamos a otro paso. Y hay muchas formas de hacer. De un golpe de Estado. Manda a ejecutar al presidente, manda un sniper, manda mercenarios, manda a todo este tipo de gente que hacen ese tipo de cosas. Y eliminan a la gente como mataron, por ejemplo, a muchos a través de la historia. ¿Ah? Y eso siempre ha sido así. Si usted quiere, piense en Torrijos en Panamá. Así mismo lo derribaron y se estrelló y se mató un avión. ¿Ah? De la misma manera que le ha pasado a otros presidentes latinoamericanos, exactamente igual. O Allende, allá en Chile, que usted quiere, búsquelo, los eliminan fácilmente. Cuando ya no funciona eso tampoco, pues entonces se hace una falsa bandera y se busca la manera de intervenir militarmente, porque ya las sanciones económicas sobre un país pobre, pues si no funcionan, pues que no tienen con qué pagar. Y lo que tienen que pagar o con lo que tienen es con los recursos que tengan. Por aquí lo interesante, y pasamos ahora con el ingeniero Orlando Plaga, a pedirle a Denise que se comunique con él, es que el jefe del Estado Mayor de los Estados Unidos, Mark Milley, cree directamente en la diplomacia antes de usar las armas. Y el secretario de Defensa, como dije, Lloyd Austin, creen lo mismo. Mientras que Joe Biden, presidente, y el secretario de Estado, Anthony Blinken, creen que hay que meter el puño, leña, para atrás, por ahí para abajo, a ver qué pasa. Estamos muy apretados con lo que hay. Denise, por favor, vamos a comunicarnos con Orlando. Mis amigos, no es fácil. Y en lo que llega a Orlando, hay que recordar algo, sigue siempre la discusión en Puerto Rico sobre las propiedades y la venta, tanto de propiedades, casas, apartamentos, fincas, terrenos en la playa y tantas cosas más. Usted sabe que llevamos muchos años, desde que estábamos en Radio Isla 1320, hablando del real estate que hay aquí en Puerto Rico para sacar y vender propiedades y vender edificios y vender todo a precio de pescado bombao en el exterior, no con el capital local, sino el capital exterior. Y hemos visto lo que pasó en esta semana con la cuestión precisamente allá en Ocean Park, con la situación de los jóvenes que querían jugar en la playa, algo que se le ha dado hasta la saciedad. Pues bueno, yo le voy a una pequeña anécdota antes de entrar con Orlando brevemente. Y es que lo mismo ocurre, sepa usted, en la playa del Convento. ¿Sabe dónde es la playa del Convento, verdad? Aquí estos puertorriqueños que conocen todo Puerto Rico deben saber. La playa del Convento está allí al ladito, ahí en Fajardo. ¿Ah? Entre Fajardo y Luquillo, allí está la casa de playa del gobernador de Puerto Rico. Allí está la casa de playa de él. Usted sabe que la casa de campo, bueno, la casa de campo la tiene por allá para arriba, cerca de los lechones. Pero la realidad es que allí está la casa de playa del gobernador. Y por muchos años de la época, por ejemplo, la época de Rafael Hernández Colón, sepa usted que se cercó la playa. Sí, pues yo iba mucho a esa playa. Yo iba a la laguna Aguas Prietas, que está al lado. Yo iba obviamente a las playas que están en Seven City, todas las playas que están cercanas por allí. Y cuando no quería ir para allá no podía pasar porque tenían una muralla de alambre de púas y de poste que no permitían a la gente cruzar la playa porque ahí estaba la casa y ahí estaba Hernández Colón. Sí, Hernández Colón, sí señor, no otro, no lo llame otro nombre. Con el tiempo vino la protesta más o menos de algunos ambientalistas que no estaban muy activos en esa época, porque eso era la época donde habían solamente 2 o 3. Y se quitaron los alambres de púas, se quitaron los postes para que no pudieran pasar vehículos, ni nadie en una motorita, nada de esto. Se quitaron los alambres de púas. Y luego vino el caballo, ¿no? Barceló. Y en la época del caballo Barceló, pues no permitían a uno bañarse en la playa por ahí. Por lo menos tenía que tener la playa, sepa usted. Tenía que estar limpia prácticamente por 1 milla. 1 milla a cada lado, nadie podía acercarse a la playa. Nadie podía acercarse a la playa. Tenían policía. Estaban los policías allí en patrulla y llevaban los caballos y después llevaban los Ford Truck y las motoras a diferentes etapas, ¿no? A diferentes tiempos, según pasaban administraciones. Y usted no podía pasar por allí, ¿no? Luego llegó el doctor Pedro Rosselló. Yo me acuerdo un día que yo estaba temprano, había ido por allí, que ya habían quitado los palos, habían quitado los postes, todo, y no caminaba. Y yo iba caminando un día, estaba bañándome, qué sé yo. Estaría como a 400 metros de la casa, por allá, por la playa, por allá, como 400 metros, lejísimo. Y viene la seguridad y me dice, mire, tiene que moverse de aquí, a mí, a los que están conmigo, porque el gobernador y sus hijos se van a bañar ahora en la playa. Y digo, ¿y qué? No, por seguridad. ¿Seguridad qué? Pues mire, yo estoy aquí en el agua. Eso está, mira, allá abajo, mire, eso hay que usar un binocular para ver 400 metros básicamente de allí. ¿Para qué rayos me tengo que mover de aquí? No, porque es la orden de que si las playas es del pueblo. Esto no le pertenece al gobernador. Ningún gobernador, como se llame, tiene derecho sobre la playa. Ni ningún tampoco inversionista, ni ningún individuo, ningún elemento, nadie, ninguna corporación tiene derecho sobre las playas de Puerto Rico. No, pues definitivamente nos quedamos allí. Mire, arréstenos, ven y sáquenos si pueden. Nada. ¿Desobediencia civil? No, eso fue desobediencia civil. Eso fue reafirmación del derecho ciudadano. ¿Ok? ¿Sobre qué? Sobre el uso de las playas y tierras de Puerto Rico en aquel momento dado. ¿Ok?
Estamos en un lugar que se supone que no puede ser privatizado, ni puede ser tampoco aislado por el placer o el gusto de un gobernante. Ahora, ojo, claro, hay excepciones. Sí, hay excepciones. Terrenos de la Marina, terrenos del Ejército, cualquier otra instalación de esta índole, pues sí hay excepciones. Ahí no puedes llegar a la playa, ni siquiera puedes navegar sino a cierta distancia, tienes que tirarte kilómetros más afuera para que no se intervenga contigo. Si usted se acuerda de desobediencia civil en Vieques y se acuerda de la lucha que tuvieron por tantísimos años allá los pescadores, pues se debía precisamente porque según la regulación y según obviamente lo que señala la Marina, que es quien está a cargo de todas las posesiones de ultramar de los Estados Unidos, y eso incluye a Puerto Rico y las Vírgenes y otras tierras más, pues ahí es donde ellos como señor de Hacienda gobernaban y tomaban el lugar. Cosas de la vida. Pero bueno, para adelante. Ya usted cuando vaya por allá pase por Playa del Convento, a ver si alguien le dice algo. Vaya, es de hecho de las playas más lindas de todo aquel litoral. Bella esa playa. No se meta allá en Playa Colorana, eso que ahí se ahoga la gente, eso es peligroso. Siga hasta el convento, que aquello allí es bucólico, maravilloso, lindo, y que le digan algo. ¿Okay? Y que le digan algo. Nadie le va a decir ya nada. Esa época ya pasó, la época en que se amarraban los perros con longaniza. Bueno, vamos por aquí. Vamos por ahí con Orlando. Buenas noches, Orlando. Buenas noches, Andrew. ¿Cómo estamos, hermano? De lo más bien aquí. Qué bien, pues vamos a empezar contigo rápido aquí, las cosas que hay interesantes, lo que está pasando en el mundo. Mira, ya que yo estaba hablando de la playa y todo esto, hay una noticia de que se va a mudar una capital allá cerca del Índico, la capital de Yakarta, la van a mudar para Borneo, para otra isla, debido a la cuestión del cambio climático y a todo lo que está pasando, ¿no? Con el terreno, la licuefacción y todo lo que ocurrió en aquella región por los terremotos. Cuéntame, ¿qué es lo que está pasando en esta región del mundo? Sí, eso es así en Indonesia, la capital ha tomado el mismo rumbo que lo que pasó en Brasil, donde van a mover los edificios relacionados al gobierno fuera de Yakarta, que es la capital de Indonesia, a una isla que está al otro lado del mar de Java, al norte, y allí van a ser la nueva capital de Indonesia. Eso, según ellos están indicando, se hace debido a que Jakarta se está hundiendo mucho más aceleradamente de lo que ellos pensaban, de que está subiendo el nivel del mar y que la ciudad es muy susceptible a los daños por terremotos. Así que ellos, siendo proactivos, van a comenzar a mudarse, ¿verdad?, a Borneo, que es una isla pues mucho más grande que donde está en estos momentos la capital. O sea, se quieren alejar del mar porque saben lo que viene. Ellos saben lo que viene, ellos son proactivos. Sí, no están como aquí en otros lugares que están despistados en la noria. Eso es así. Okay. Oye, Orlando, y hablando de toda esta situación del mundo, porque tú siempre caes aquí conmigo para ponernos en tiempo, de los movimientos a nivel internacional, las noticias que están de impacto. Óyeme, se está hablando del Talibán, pero ya no del Talibán que está allá en Afganistán, que esa es otra historia, por lo que está pasando obviamente con la persecución contra las mujeres y todo lo que hay allá, el hambre, la sequía y todo lo que está pasando en Afganistán, sino están hablando ahora de los talibanes al norte precisamente de Pakistán y que han estado en una campaña de atacar y asesinar policías en aquella región. Y sobre todo, quiero que me indiques también que aparte de esas acciones bélicas que están llevando estos paramilitares del Talibán en Pakistán, las armas nucleares de Pakistán aparentemente están muy cerca de la frontera también de Afganistán. Coméntame sobre eso, Orlando. Pues mira, sí, está saliendo en diferentes medios que los talibanes están continuando a hacer emboscadas, asesinando a policías de Pakistán en la frontera con Afganistán. Y entonces yo lo que hice fue que pues me llamó la curiosidad de saber si el Talibán está tomando el control de la frontera norte de Pakistán, donde es que están situadas las armas atómicas, o sea, donde es que está el arsenal nuclear de Pakistán. Y entonces cuando me pongo a buscar dónde es que está localizado, me encuentro que está al este de la capital Islamabad, en una región montañosa llamada Atok. Y cuando uno mide la distancia que hay entre la frontera de Afganistán con el lugar, el arsenal que se llama Kalachita, uno se encuentra de que está apenas a unas 75 millas de distancia. O sea, eso es como decir que
el Talibán está en San Juan y el arsenal nuclear de Pakistán está en Mayagüez. Anda, caray. Así que así tienes una medida de lo cerca que están las armas atómicas de Pakistán para que puedan ser estén en riesgo, ¿verdad?, de que el Talibán haga una operación militar, ¿verdad?, y tome posesión de ellas. Wow. Esa siempre ha sido una preocupación para los Estados Unidos, para los aliados. ¿Quién realmente en algún momento podría controlar esas armas nucleares allá en Pakistán? Y como tú mencionas, esa cercanía preocupa. Yo asumo que ese lugar debe estar súper protegido, porque no debe haber mucho acceso a él, pero bueno, siempre existe el riesgo, Orlando, de que haya un inside job ahí. Y como tú sabes, estamos hablando de la frontera este de Afganistán, que es donde más concentración de talibanes hay. Así es. Mire, hablando de misiles, óyeme, en las últimas semanas hemos visto cómo se han incrementado las pruebas de misiles de Corea del Norte, disparándolos hacia el mar de Japón, y cómo Corea del Norte ha indicado que está trabajando con sus misiles hipersónicos, que está trabajando también con cohetes espaciales y con misiles también intercontinentales. Así que Corea del Norte tiene un programa bien activo de cohetería y va aparentemente dando los brincos que se supone que no pudiese dar técnicamente. O sea, se han dado cuenta que Corea adelantó muchísimo en los últimos 10 años y que puede ser mucho más peligroso de lo que lo hemos visto. Es decir, no se puede subestimar. Pues mira, como tú sabes, estamos a enero 28, sí. Es el primer mes del año. Además de estar tomando Fatache, el señor Kim Jong-un, que cada vez se ve más flaquito, durante este mes, que es el primer mes del año 2022, ya ha realizado unas 6 pruebas de misiles que, como tú bien has dicho, incluían alegadamente, ¿verdad? Sí. Alegadamente, según los reclamos de Corea del Norte, misiles hipersónicos. Esta última prueba, que se hace naturalmente en dirección hacia el mar de Japón, alegadamente era perfeccionando un misil de esto de largo alcance. Sí. Donde ellos alegan que están, como te dije, perfeccionando, ¿verdad?, su sistema de navegación, y alegadamente, pues este misil crucero, pues pudo lograr tocar el blanco, ¿verdad?, a una distancia de más o menos, ellos indican que puede llegar a 1200 millas, aunque no sabemos por la noticia si verdaderamente viajó esas 1200 millas para dar en su blanco. Ok, o sea que está eso sin poderse verificar. Sí, sí, naturalmente. Como muchas de las cosas de Corea del Norte. No hay manera de verificar, como tú sabes, no hay manera de verificar a menos que uno ponga espías dentro de Corea, de la rama militar de Corea del Norte. Sí, es bien difícil verificar lo que ellos hacen. Óyeme, y tú sabes que yo mencioné ahorita lo del F-35 de los Estados Unidos, cayó allá en el mar, y que obviamente cayó en aguas internacionales, y de acuerdo, ¿no?, al derecho internacional, el primero que llega a él se queda con él. O sea que eso es de fabricación americana, se cayó de un portaaviones, pero si llega a China, llega a Japón, llega a Rusia, llega el que llega, se lo lleva, está en aguas internacionales. Pero hablando precisamente de eso, Orlando, hay una noticia que creo que es interesante, que tiene que ver con la inteligencia británica, el MI6, y que alegadamente han sacado un científico de China de forma ilegal y se lo han llevado hasta una base en Gran Bretaña vía Alemania, y alegadamente este señor está empapado del conocimiento tecnológico del uso o construcción de misiles hipersónicos en China. ¿Qué hay sobre este reporte? Pues mira, hay diferentes noticias que están indicando de que hubo un operativo tipo 007, ¿verdad? O tipo Misión Imposible. Ay. Donde este caballero, que no dicen el nombre nunca de cómo se llama, pero sí dicen que es un científico entre la edad de 30 a 40 años de edad, que solicitó que lo sacaran del país, que iba a desertar, ¿verdad?, del Partido Comunista, y que trabajaba en la compañía que pertenece al gobierno de China, que se llama Aviation Industry Corp of China, donde este caballero trabajaba en el desarrollo de estos cohetes hipersónicos,
donde él alega que tenían la capacidad de poder cargar o poder tener, transportar misiles de F-17 con un rango para poder dar a un blanco a 2.000 millas. Pues alegadamente personal de MI6, ¿verdad? De MI6 británico, aunque no especifica la noticia si eran británicos o si son contratistas del MI6 dentro de China, ¿verdad? Yo supongo que eran, ¿verdad?, agentes infiltrados y que eran naturales de China que lo sacaron de ese país. Pues lo sacaron de China a Hong Kong y de Hong Kong cogieron otra ruta para sacarlos de Hong Kong, montarlos en un avión para que fueran transportados a una base militar de Estados Unidos dentro de Alemania, y de ahí se montaron en otro avión para ir a una base inglesa, ¿verdad?, británica, en Inglaterra. Así que hasta ahora hay muy poca información. Lo único que están diciendo es que pudieron sacar exitosamente a este científico chino con el conocimiento que tiene y a su familia, y que aunque no pudo extraer planos alegadamente, ¿verdad?, menos que se haya llevado un USB en alguna parte, ¿verdad?, aunque no se pudo llevar planos, su conocimiento es suficiente para dar luz de cuál es el diseño de estos aviones hipersónicos que está construyendo China. Ok, así que el tipo debe tener mente fotostática, como decíamos antes. Podías tener las imágenes de todo eso. Wow. Bueno. Oye, Orlando, y precisamente tratando todos estos temas que yo he ido esbozando durante la noche de hoy y pensando en voz alta el pasado martes, la situación de Ucrania, el envolvimiento, por ejemplo, del grupo de Normandía, de que están hablando, ¿no? Ha estado discutiendo Francia, Ucrania, Rusia, sobre la situación en la frontera, aunque alegadamente es de más bajo nivel que lo que se ha hecho anteriormente para tratar de llegar a un acuerdo diplomático. El presidente de Francia, Macron, alegadamente se ve como la persona elegida para tomar tal vez un acuerdo, lograr un acercamiento con Rusia y resolver supuesta y alegadamente toda esta crisis. ¿Qué hay sobre este asunto en particular? Pues mira, según lo que yo he leído, y este es mi punto de vista y mi interpretación de los artículos que he podido leer, como tú sabes, en estos momentos Joe Biden está bajo presión de si él tiene la fortaleza y el carisma para poder unir a todos los países de Europa en contra de Ucrania. ¿Okay? Y entonces, pues, a este reto que tiene Joe Biden se le enfrenta un presidente de Francia, Macron, que lo que dice es que al igual que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, Francia decide su destino y decide qué es lo que va a pasar con sus ciudadanos, y entonces Macron decide de que él tiene el poder para poder negociar la situación en Ucrania, y como tú sabes, él se va a reunir muy pronto con el presidente Putin, y veremos, ¿verdad?, que verdaderamente va a surgir de esa reunión, pero naturalmente, como tú siempre le has dicho, ¿verdad?, en tus programas al pueblo de Puerto Rico, de que Francia siempre ha cogido por su lado, y nunca, y cuando las cosas se ponen feas es el primero que arranca. Okay, a esto se le une, ¿verdad?, al problema de poder consolidar los países de Europa para poder en unísono, ¿verdad?, poder enfrentar a Rusia. En cuanto a Ucrania, se le une Alemania, donde Alemania, como tú sabes, impidió que se transportaran cañones, ¿verdad?, a través de su territorio destinados para ir a Ucrania, ¿verdad? Y como tú también sabes, impidió que se utilizara su espacio aéreo para transportar armamento dirigido a Ucrania. O sea que los aviones que venían por
que partían desde Inglaterra, tenían que coger por el mar Báltico, por el norte de Alemania sin tocar tierra, después entrar por el próximo país de la NATO, por Polonia, etcétera, etcétera, hasta llegar hasta Ucrania. Y en estos momentos la posición de Alemania es que no respalda que se le esté enviando armamento a Ucrania. O sea, él dice que él respalda a Ucrania, pero en esa fase de esta operación no respalda que se le estén dando armamentos y se esté armando a Ucrania. Óyeme, hemos visto lo que han declarado, ¿no?, los ministros alemanes. Sabemos que Alemania depende del gas ruso, no quiere caer en desgracia con Putin, así que por lo menos se cura en salud de que no está enviando este tipo de cosas, armamentos bélicos ni municiones, pero sí Alemania se comprometió en mandar ayuda médica a Ucrania. Ahora, para cerrar, Orlando, y esto quiero tu opinión, ¿no?, para cerrar ya esta noche, ya que tuvimos que empezar más tarde y ya el tiempo pues llegó al límite. Óyeme, viste, esta semana yo estuve publicando, y lo he hecho ya varias veces, este rumor que hay, ¿no?, esta especulación que se tiene, que inclusive los rusos no la han desmentido, sino todo lo contrario. Han aumentado, ¿no?, el diapasón referente a esto y la preocupación que pueda haber acá en nuestro hemisferio, en Occidente, y es la posibilidad de tener infraestructura militar de Rusia en Cuba, Nicaragua y Venezuela. ¿Cuál es tu opinión ante todo esto? Y tú crees, y te pregunto adicional, para que me lo conteste todo de un cantazo y nos vamos, aparte de que si esto es posible o no, pues debido a la posibilidad, ¿qué tú crees que podría ocurrir con Puerto Rico si estas estructuras o estas unidades militares o lo que fuese se construyeran en Cuba, Venezuela y Nicaragua? ¿Qué pasaría en Puerto Rico en el papel que ha tenido hasta este entonces, ¿no?, con el Departamento de la Defensa y la Marina? Tal vez tú crees que vuelvan a realinear las bases en Puerto Rico para compensar la llegada de estas fuerzas rusas, si existiera o si pasase, en estos tres países. Bueno, primero tenemos que entender que movimientos de unos soldaditos a Cuba y a Venezuela para mí, en mi opinión, no afecta en sí la seguridad nacional de Estados Unidos, a menos que naturalmente, al igual que pasó en los 1960, se empiecen a movilizar también cohetes que tengan la capacidad, ¿verdad?, de poder atacar territorio norteamericano. O sea, que envíen soldados no es tanto problema, porque no van a enviar un ejército de invasión, van a enviar unos soldaditos tal vez de inteligencia. Y como tú sabes, han ido barcos, han ido aviones a Venezuela que tienen la capacidad de transportar un misil con un rango de más de 2.500 millas que podrían dispararle desde el aeropuerto internacional de Caracas a Estados Unidos y el misil llega. Así que es para que la gente entienda de que unos soldaditos no son gran riesgo, ¿verdad?, para la seguridad norteamericana en estos momentos. Pero naturalmente hay algo que se llama la proyección, ¿verdad?, de poder. Y entonces, bajo la proyección de poder, naturalmente, como tú indicas, veríamos que Puerto Rico por lo menos reactivaría la base de Roosevelt Roads. De cierta manera desarrollaría más lo que está ahora mismo en la antigua base que está por allá por Arroyo, que no me recuerdo ahora el nombre, donde está el Rotor. Allá en Fort Allen. Bonadía. Sí, exacto, porque esa es una posición de inteligencia. Y naturalmente veríamos mucho más movimiento dentro en la base de Reini, y tal vez se activaría en el antiguo programa que tú fotografiaste en las torres de transmisión, ¿verdad? De los Predators, cuando vinieron a Puerto Rico para patrullar la costa norte de Venezuela. Tal vez reactivan los Predators y entonces los traen a Reini, y veríamos mucho más este movimiento militar. Bueno, vamos a ver qué pasa, qué es lo que realmente, si Rusia lleva o no tropas, o lleva radares, o monta equipo, instalaciones en Venezuela, Nicaragua y Cuba. Vamos a ver qué pasa. Obviamente, yo creo que eso sería una respuesta a lo que está pasando allá cerca de Ucrania, hacer presión. Lo que sabemos es,
¿verdad? Y me parece que yo te mandé un enlace de que en Puerto Rico están volando aviones de combate, sí, F-15. Ya sean F-16, sí, F-18 y F-15. Sí. Sabemos de que, según lo que yo he podido leer, eso está asociado a una operación de ejercicio que se llama, que no tiene nombre, pero tiene una descripción, que es un Rapid Combat Deployment, ¿ok? Y cuando tú traduces Rapid Combat Deployment, pues están enviando aviones rápido para combate. O sea, que de alguna manera se están preparando para poder defender los intereses de Estados Unidos dentro del Caribe a un enemigo potencial, y ese enemigo potencial en estos momentos, ¿verdad?, podría ser Rusia. Y tú has mencionado 20,000 veces en tus programas de que al norte de Aguadilla, ¿verdad? Es un lugar donde muchos submarinos soviéticos vienen a practicar y vienen a visitarnos, aunque sea debajo del agua. También tenemos el asunto de que están llegando barcos militares al puerto de Ponce, que alegadamente están en una misión para interceptar el narcotráfico de Sudamérica a Puerto Rico. Eso es alegadamente, esa es la misión, ¿ok? Pero naturalmente poniendo esa excusa, podrían también estar haciendo un ejercicio de cómo combatir, ¿verdad?, a un posible enemigo dentro del Mar Caribe. Bueno, Orlando, pero de eso sabes tú más que yo. Bueno, algo, un poquito sabemos por ahí, un poquito de algo. Gracias, Orlando, se nos acabó el tiempo, hermano, hablaremos durante la semana. Ya el próximo viernes estaremos en otra ronda más de La Otra Realidad. Gracias por tu colaboración, como siempre, y hablar las cosas claras desde tu punto de vista. Será hasta la próxima, hermano. Te me cuidas mucho. Muchas gracias por tenerme de invitado. Me saludas a los que te ven y los que te oyen. Claro que sí. Bien, Orlando. Bueno, mis amigos, era el ingeniero Orlando Pla. Son temas interesantes por demás. Hay que ver más allá de lo aparente lo que hay. Son temas que no se discuten mucho en Puerto Rico. Y aquí lo importante que tengo que señalar a ustedes es que en ocasiones, inclusive cuando FURA está patrullando con sus aviones y con sus botes, ha habido obviamente momentos en que se han encontrado con el tránsito de submarinos. No siempre submarinos de los Estados Unidos, porque sí, obviamente submarinos de Estados Unidos sí han pasado cerca, inclusive por abajo de los botes de patrulla. Lo que sí es que ha habido fotografías de submarinos no estadounidenses en el Canal de la Mona que han sido fotografiados por los pilotos de FURA y que el gobierno federal lógicamente ha requerido que esta fotografía se les entregue. Yo personalmente he visto estas fotografías que me han sido mostradas por pilotos de FURA y que por alguna razón pues lograron quedarse con algo, una copia o lo que fuera, y se tuvieron que devolver los originales todos a la Marina o a la inteligencia de Estados Unidos, porque siempre hay un monitoreo de lo que está pasando en las aguas cercanas de Puerto Rico. Así que estamos ante todo eso. Aquí tenemos muchísimas cosas que resolver en nuestro país. Estas son, pues, ¿qué se diría yo? Un poquito más allá de lo que está al alcance del gobierno, está al alcance de nuestras gestiones civiles, lo que podemos, y eso cae en el plano militar, y eso cae en el plano de las agencias de inteligencia, eso está por arriba de nuestras posibilidades, pero siempre hay que estar claro de qué es las cosas que tenemos que resolver en la isla. Todos estamos de acuerdo en qué tenemos que resolver en este país, aparte del estatus, pues la calidad de vida del país, la educación, el trabajo, la salud y todo lo que es esencial para poder llevar a un pueblo hacia adelante, para que un pueblo pueda progresar realmente y dejarnos de política chiquita, de verborrea, y dejarnos definitivamente de la demagogia esa continua que nos mantienen confundidos y cruzados, peleando entre tribus. Ya es tiempo de despertar conciencia, mis amigos. Por otro lado, les invito nuevamente porque ya vamos a tener nuestra próxima conferencia en mi nueva página, que la vamos a estar anunciando por aquí, la nueva página de internet que voy a tener para ustedes. Va a estar la nueva conferencia Caos, un mundo en peligro. Y más adelante, en las próximas semanas, tendremos nuestras primeras conferencias presenciales. Contamos con el apoyo de todos ustedes. Esto aquí lo hacemos
ad honorem por compartir con todos ustedes por tantos años. Ya va 18 años y pico, 19 ya vamos a contar prácticamente, de estar haciendo La Otra Realidad sin costo alguno, sin cobrar nada. Esto es meramente para compartir información y ponerlos o interesarlos a ustedes en buscar otros ángulos de la realidad, que es importante que seamos no despiertos, atentos, proactivos a las cosas que suceden en nuestro mundo y en nuestro país. Gracias como siempre por su colaboración, gracias como siempre por estar ahí, por el apoyo que nos dan, y contamos con ustedes para nuestras conferencias y nuestras próximas actividades. Denise, ¿algo más que decir? No, que gracias por haber estado con nosotros hasta ahora. Y por compartir Gracias. este video, compártanlo con quien usted crea que quiera, qué sé yo, entrar en otra dinámica, en otra vibra, para ser distinto y diferente. Con la música Mi Banda Erótica nos despedimos y se lo decimos una vez más. Sayonara. Buenas noches, se me cuidan mucho, de corazón.